Bueno, vamos a continuar con esta tercera Frequently Asked Question. No sé si es suficientemente Frequently Asked Question esta, pero sin embargo es una de las más importantes. Es decir, si estamos dándole tanta importancia a la fórmula y sin embargo todo el rato insistimos en los elementos, ¿realmente es tan importante el orden en el que se pongan los distintos elementos? ¿Realmente es tan relevante hablar de hecho típico, antijurídico, culpable y punible? E incluso, ¿realmente hay tanta diferencia entre un sistema del delito y otro, como hemos visto, por el hecho de que el dolo lo entiendan así, o lo entiendan aquí, o lo entiendan allá? La pregunta podría ser, ¿es lo mismo un hecho injusto o un hecho antijurídico que un delito? Es decir, ¿un hecho es lo mismo que un hecho típico? ¿Un hecho típico es lo mismo que un injusto penal? ¿Un hecho antijurídico es lo mismo que un delito? ¿Sí o no? Y si no es lo mismo, que es realmente lo auténticamente relevante, ¿cuál es la diferencia que existe entre que sea una cosa o que sea otra? La duda, por tanto, que surge, y la duda que nos tenemos que hacer es, si tenemos los elementos de la fórmula, y tenemos que la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad final, la pregunta es, ¿el orden de los factores altera el producto? Una pregunta, ¿en física y en matemáticas el orden de los factores altera el producto, sí o no? Depende. Es decir, ¿en sumas y en multiplicaciones el orden de los factores altera el producto? Hasta ahí hemos llegado la gran mayoría, por tanto, es decir, el orden de los factores no altera el producto. No, ¿os acordáis de las matrices? ¿El orden de los factores altera el producto? Sí. En las matrices, el orden de los factores, yo con las matrices ya decidí estudiar Derecho, pero en efecto, el orden de los factores altera el producto. Y en el derecho penal, lo vamos a ver, el orden de los factores puede alterar perfectamente el producto. También puede no hacerlo. Y a veces no pasa nada de que lo que es imputación objetiva y en realidad es una valoración, lo llamemos imputación. No pasa nada si directamente aprendemos a que el orden no altere el producto. ¿Vale? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, vamos a sumergirnos, por tanto, en la fórmula. Hecho típico, culpable y punible. Hecho típico, antijurídico, me he comido la A, anticulpable, me ha pasado, es decir, es en realidad porque creo que la T y la A son lo mismo, pero bueno, el orden es relevante. Existen dos grandes filtros y prácticamente existe un acuerdo global de que existen dos grandes filtros muy claros, el filtro antijuridicidad y el filtro culpabilidad. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Y es importante que entendamos cuál es el rol o el papel que tiene cada uno de ellos. Sería la applicatio legis ad factum y la imputatio iuris, porque la imputatio facti está dentro de la applicatio legis, se imputa el hecho y después se valora el hecho. ¿Qué es la antijuridicidad? La antijuridicidad es la valoración del hecho imputado al sujeto como contrario a la norma. ¿Se entiende esto? Aquí lo que hay esencialmente es una valoración de que un hecho realizado por alguien es antijurídico, es ilícito, contrario a derecho. ¿Vale? ¿Se entiende? Es una valoración. ¿Por qué se dice que es objetiva? ¿Es objetiva esa valoración? En realidad no depende de la teoría que sigas, sino que de lo que depende es de qué signifique para ti objetivo. ¿Qué significa objetivo? ¿Que algo es objetivo? Por ejemplo, seamos objetivos. No perteneciente a un sujeto o no dependiente de un sujeto individual. Es lo contrario a lo subjetivo, ¿no? Este es para mí el gran problema que tiene, es decir, terminológicamente la teoría de la imputación objetiva, que acierta en que tiene que ser una teoría objetiva en un sentido, pero confunde en que la teoría pueda ser objetiva en otro de los sentidos de objetivo.
¿La antijuridicidad es objetiva? Sí y no. ¿En qué sentido la antijuridicidad no es objetiva? En el sentido de que se atribuye a alguien en concreto. Es de un sujeto en concreto, ¿sí o no? ¿Puede, por tanto, realizarse la valoración del hecho imputado a un tercero? No. ¿De quién se realiza la valoración del hecho? Del sujeto. Por tanto, ese es digamos, la confusión de objetiva. Pero cuando dice que es una imputación objetiva y que la antijuridicidad tiene un sentido esencialmente objetivo, ¿qué se quiere decir? Que lo que importa no es lo que piense este sujeto que está realizando, lo que importa es lo que diga que la generalidad, la objetividad. ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿en qué sentido la antijuridicidad es objetiva? En el sentido de general. Lo importante no es lo que el sujeto crea que está haciendo y si el sujeto puede actuar de forma distinta como hace. En ese distinto la culpabilidad es básicamente subjetiva. ¿Se entiende esto? La antijuridicidad, ¿cómo es? General, objetiva. Se realiza una valoración del hecho concreto, imputado al sujeto, pero una valoración como general, de sentido social. ¿Se entiende? Sí. Independientemente de lo que tú pudieras hacer, lo que tú has hecho es justo lo que yo quiero evitar. ¿Se entiende? Lo que tú has hecho es matar. Lo que tú has hecho es justo lo que yo quiero evitar que se haga. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Y no sería más apropiado, en lugar de objetivo, decir que es intersubjetivo? Sí, incluso sería más apropiado no hablar de objetivo, ni de subjetivo, que creo yo es lo más adecuado. Es valoración del hecho, imputación del hecho y valoración del hecho. Yo creo que objetivo y subjetivo confunde. Pero intersubjetivo no sé si nos aporta mucho más, me parece un poco... Es igual que sentido social, en mi opinión. Es como, se sale la mano por aquí. No sé, es decir, sentido social. Sí, intersubjetivo o social, sentido social me gusta más. Pero en todo caso ¿se entiende esto? ¿Se entiende? Es decir, la antijuridicidad es la valoración del hecho imputado al sujeto como contrario a la norma. ¿Qué es la culpabilidad? El reproche moral concreto al sujeto concreto, moral o normativo, según se interprete el concepto de culpabilidad, sobre eso no vamos a entrar ahora, el reproche al sujeto concreto, la imputatio iuris, la atribución del mérito o del demérito. ¿Se entiende esto? Bien. Filtros. ¿Lo habéis visto? Ya no lo veis. Filtros. ¿Cuáles son las distintas consecuencias que tienen los filtros? ¿Cuántos filtros hay? ¿Cuántos filtros hay? Tenemos un filtro que se llama acción, hecho. Tenemos otro filtro que es tipicidad. Tenemos otro filtro que es antijuridicidad. Adonis, esta es la parte, ¿vale? Y otro filtro que es culpabilidad. Esos son los 4 filtros que tenemos. Según la teoría de la imputación objetiva sería posible establecer otros filtros más. ¿Cuáles serían? Tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Pero lo vamos a dejar porque eso es una falacia, ¿vale? Entonces tenemos filtro de la acción, filtro de la tipicidad y filtro de la antijuridicidad. ¿Cuáles son las consecuencias distintas que tenemos por el hecho de actuar sin o no entrar en el filtro de la acción? Si yo no realizo una acción, ¿mi comportamiento cómo es? Ausencia de acción. Si yo no realizo un hecho típico, ¿qué es? Un hecho atípico. Si mi comportamiento es típico pero no es antijurídico, ¿qué es? Que está justificado. ¿Cuál es la consecuencia de actuar en ausencia de acción? Que mi hecho es, ¿qué? Lícito. ¿Cuál es la consecuencia de actuar en un hecho que es acción pero no es típica? Lícito. ¿Cuál es la consecuencia de realizar un comportamiento que es un hecho típico, pero está justificado, que mi conducta es lícita? ¿Se entiende esto? Es decir, ¿existe alguna diferencia entre los filtros acción, tipicidad, justificación? No. No. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos así? Porque nos es más sencillo realizar un proceder lógico. Él en realidad antes ha resuelto el caso
saltando directamente y diciendo no, el hecho no es típico, pero en realidad, es decir, podemos saltarnos el filtro por el proceder lógico. Ahora, en realidad son filtros en el que digamos, el orden de los factores no altera el producto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora es más lógico pensar primero en hecho imputado y después en la valoración del hecho conforme las reglas prohibitivas y las reglas prescriptivas y después con las reglas facultativas. ¿Se entiende esto? Bien, ahora, ¿cuál es la consecuencia del filtro de la culpabilidad? ¿Cuál es la consecuencia distinta por la ausencia de culpabilidad? Irreprochable. ¿El hecho cómo es? Un hecho que es Ilícito. Pero irreprochable. contrario a derecho, típico y antijurídico, pero que no es culpable, ¿cómo es? Ilícito. ¿Vale? Eso sí, sin responsabilidad penal. No sin responsabilidad penal del todo, pero en principio sin responsabilidad penal completa. Por tanto, la clave aquí es la diferencia entre licitud y licitud. Y por tanto, la auténtica esencia de los filtros es el filtro de la antijuridicidad y el filtro de la culpabilidad. ¿Se entiende lo que estoy reflexionando? Esto es muy importante, porque a los efectos de la resolución de los casos, donde se mete la pata es cuando metes el conocimiento de la antijuridicidad en la tipicidad, etcétera, etcétera, porque es donde hay consecuencias muy distintas. ¿Cuáles son las consecuencias? Entre la diferencia de consecuencias, entre que un hecho sea solo típico y antijurídico, y entre que un hecho además sea culpable y punible. Esto con la teoría de la imputación nos vale exactamente igual, ¿vale? Tendríamos imputatio facti y applicatio legis ad factum, sería, ¿vale?, antijuridicidad, y la imputatio iuris sería culpabilidad. ¿Cuáles son entonces las consecuencias distintas por la ausencia de culpabilidad o por ausencia de antijuridicidad? Ausencia de antijuridicidad. ¿Da lugar a responsabilidad penal? No. ¿Da lugar a responsabilidad civil? No. ¿Da lugar a una agresión ilegítima? Esto es importante, ¿eh? Esto es clave. Un comportamiento en el que no es antijurídico, un comportamiento que no es antijurídico, ¿es una agresión ilegítima? No. Bien, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en las riñas tumultuarias, es decir, si yo estoy actuando cuando uno me viene a matar, pero yo he empezado la pelea o yo me está tal, ¿yo me puedo defender? Si no estoy ante una agresión ilegítima, no me puedo defender. O por lo menos no me puedo defender en el sentido de que esté justificado. ¿Se entiende? Bien, ¿cuáles son las consecuencias distintas cuando lo que falta ya no es la ausencia de antijuridicidad, sino que lo que hay es ausencia de culpabilidad? ¿Da lugar a responsabilidad penal? No da lugar a responsabilidad penal completa, pero sí incompleta. ¿Qué significa? Que se puede aplicar una medida de seguridad. ¿Se puede aplicar un internamiento a un esquizofrénico que actúa sin comprensión, que no es imputable y que actúa sin comprensión? Sí, sí. Por tanto, tenemos una primera diferencia muy importante. ¿Da lugar a responsabilidad civil, sí o no? Sí, puede dar lugar a responsabilidad civil, porque el hecho es ilícito. ¿Se entiende esto? ¿Da lugar a agresión ilegítima? ¿Me puedo defender de un niño de 3 años que me va a disparar con una pistola? ¿Es una agresión ilegítima? Sí, en principio. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Cuáles, por tanto, digamos, los filtros esenciales? El de antijuridicidad y el de culpabilidad. ¿Vale? ¿Se entiende esto? El artículo 20 del Código Penal establece las, digamos, es el elemento de derecho positivo a partir del cual estamos creando la teoría del delito, uno de ellos. ¿Están exentos de responsabilidad penal? ¿Quiénes? El que al tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. ¿También se exime de responsabilidad penal? ¿Habla de antijuridicidad o culpabilidad? No. Habla de eximir de responsabilidad penal al que al tiempo de cometer la infracción se halla en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos. El que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento de la infancia tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos siempre que concurran los siguientes requisitos, tal. El que en estado de necesidad para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber siempre que concurran los siguientes requisitos, uno de los cuales es que el bien sea igual o mayor el que se protege. El que obre impulsado por miedo insuperable. El que obre en cumplimiento de un deber en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, en los supuestos de los tres primeros números, tal, tal, bla, bla, bla. Pregunta. Primero, el que al tiempo de cometer la infracción penal, no, es que esto he quitado yo el Bueno, el que al tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía cometa. Pregunta, ¿este sujeto está exento de responsabilidad penal, sí o no? Un tipo que cometa una infracción penal a causa de una anomalía psíquica o alteración psíquica, por ejemplo, que mate a otro, ¿puede pagar responsabilidad civil? Sí. ¿Está realizando una agresión ilegítima en ese momento que realiza el hecho, sí o no? Sí. Cuando lo ha cometido, ¿se le puede aplicar una medida de seguridad, sí o no? Sí. Porque esto lo que hace es eliminar la culpabilidad, pero no elimina la antijuridicidad. ¿Se entiende? El que al tiempo de cometer la infracción penal se halla en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, realiza un hecho lícito o ilícito. Porque está actuando como un hecho típico y antijurídico, aunque el hecho no le sea reprochable si realmente elimina la culpabilidad. El que por sufrir alteraciones en la percepción, igual. ¿Se entiende esto? Y el que obre en defensa propia de los derechos propios o ajenos siempre que se cumplan las circunstancias de la legítima defensa, ¿se le puede aplicar responsabilidad civil si actúa en legítima defensa, sí o no? No, porque realiza, ¿qué? Un hecho lícito. ¿Se entiende? Bien. Y el que en estado de necesidad para evitar un mal propio... No, mejor, causa de inexigibilidad. Es decir, el que obra en impulso por miedo insuperable. ¿Realiza un hecho lícito el que obra en miedo insuperable? No. ¿Vale? ¿Se entiende? Y el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, el que obra, es decir, leed la frase, es bastante obvio, el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, ¿actúa de forma lícita, sí o no? ¿Puede pagar responsabilidad civil? El que no, evidentemente. Y el que en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber siempre que concurran los requisitos del estado de necesidad, ¿actúa de forma lícita? A ver, pasarle el micrófono. Ramón, a veces. ¿Cómo que a veces? Según si el estado de necesidad sea justificante. Ya, eso está claro. ¿Y cuándo el estado de necesidad es justificante? Cuando, ¿qué? Cuando para evitar un mal propio o ajeno lesiona un bien jurídico, ¿de qué características? Igual. O sea, inferior. Inferior. El bien jurídico que lesiona es inferior. Cuando yo destruyo el patrimonio para salvar la vida de una persona, ¿actúo de forma lícita? Sí. Sí. Cuando yo destruyo el patrimonio de una persona para salvar mi patrimonio, ¿actúo de forma lícita? No. ¿Se me puede reprochar? Sí. Sí, en este caso sí, pero es posible que no. Es decir, cuando los bienes sean iguales, por ejemplo, en el caso de la vida, etcétera, etcétera, ¿podría reprochárseme tal? No. Puede ser causa de justificación o causa de inexigibilidad según lo que se proteja. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Bien, por tanto, la pregunta, y con esta hemos terminado. ¿Es lo mismo un hecho típico o un hecho antijurídico que un delito? No. ¿Es lo mismo un hecho que un hecho típico? En el fondo sí. A efectos jurídicos sí. Un hecho que un hecho típico, a efectos de consecuencias jurídicas, sí. ¿Es lo mismo un hecho típico que un hecho antijurídico? En realidad, es decir, lo relevante es, ¿un hecho atípico es lo mismo que un hecho típico pero antijurídico? Sí, es lo mismo. Un hecho atípico. Un hecho atípico es exactamente igual, o si os acordáis de la pregunta, ¿es lo mismo matar una mosca que matar a un hombre en legítima defensa? Sí. Sí. A efectos jurídicos, sí. Los dos comportamientos son lícitos. ¿Se entiende esto? Bien, pues entonces ya nos iríamos a la siguiente pregunta, que es
que significa que hay un hecho. Ya nos iríamos a la acción. ¿Vale? Gracias.